Creo que ya está grabando. Ya está grabando. ¿Ya? Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Devani Kinari, Carlos Enrique, Edgar Iván, María Fernanda y yo, Dafnaide. Vamos a hablar sobre el tema del aborto. Empezamos con la introducción. Ok, para introducirnos al tema, hay que dejar en claro qué es el aborto. Y esto se puede definir como la pérdida del embarazo en un momento en el que el feto o embrión no es viable, es decir, que no es capaz de sobrevivir fuera del útero materno. Se puede producir tanto de forma espontánea como inducida. Sea cual sea el caso, el aborto concluye con la expulsión del feto a través del canal vaginal. Causas. ¿Cuáles son las causas del aborto espontáneo? Puede ser difícil llegar a saber exactamente por qué se produjo un aborto espontáneo, pero casi nunca es causado por algo que hizo la persona embarazada. Las actividades normales como tener sexo, hacer ejercicio, trabajar y tomar la mayoría de los medicamentos no provocan un aborto espontáneo. Las lesiones menores, como las ocasionadas por una caída, generalmente tampoco son la causa de un aborto espontáneo. Algunas de las cosas que se sabe que causan un aborto espontáneo incluyen las siguientes: que el óvulo fecundado tenga un número de cromosomas, quiere decir genes. Esto ocurre al azar, de manera que no lo puedes evitar ni provocar. Ciertas enfermedades, como la diabetes grave, pueden aumentar el riesgo de sufrir un aborto espontáneo. Una infección muy seria o una lesión mayor pueden causar un aborto espontáneo. Los abortos espontáneos tardíos, después de los 3 meses, pueden ocurrir por anomalías en el útero. Si has tenido más de 2 abortos espontáneos seguidos, pues va a ser muy probable que tengas otro. ¿Cuáles son los distintos tipos de aborto espontáneo? Pues bueno, existen tipos de aborto espontáneo. Amenaza de aborto espontáneo, tiene sangrado vaginal, en ciertos casos con cólicos moderados, pero el cuello uterino permanece cerrado. La mitad de las veces el sangrado se detiene y el embarazo evoluciona normalmente. La otra mitad de las amenazas terminan inevitablemente en abortos espontáneos y en la pérdida del embarazo. Otra causa también de un aborto es por la decisión propia de la persona, pues una persona decide o no abortar depende a diferentes situaciones que se le presentan en la vida, como por ejemplo, no tener los recursos necesarios, no estar lista para ser mamá o simplemente porque no quieren tener al bebé. Muchas personas están de acuerdo con esto y otras, muchas, no lo están. Eso ya depende de cada persona y en qué perspectiva se encuentre. Seguimos con los tipos de abortos con mi compañero Carlos Enrique. Ok, gracias. De mi parte me tocó estudiar acerca de los tipos de aborto. Uno de los que ya presentó mi compañera Dafne es el aborto espontáneo, que usualmente no se sabe la causa. Algunas puede ser por falta de alimento o porque el cuerpo sinceramente no se siente preparado para tener a un hijo o a un ser creciendo en su interior porque no cuenta con los nutrientes o simplemente no está listo. El siguiente tipo es el tipo de aborto terapéutico. Se considera la forma más segura debido a que es monitoreado por uno o varios doctores donde se te suelen inyectar algunos medicamentos o incluso pueden ser vía oral. El aborto frustroso es cuando el embrión muere o fallece dentro del útero después de las primeras 4 semanas de embarazo. Suele ser poco común, pero usualmente se suele dar por golpes o porque el feto falleció. El aborto séptico es cuando el problema no está en el bebé, realmente el problema está en el útero. Usualmente está acompañado por infecciones y fiebre y suele ser causado por enfermedad. Y el último tipo de aborto es el menos seguro, es el inducido. Este aborto suele ser la vía más rápida o la vía
clandestina que buscan las madres primerizas en abortar a sus bebés porque o no están preparadas o no tienen el dinero suficiente como para pagar una operación, o simplemente es ilegal en la zona en la que viven. Y seguimos con consecuencias. El procedimiento del aborto provocado o inducido no está exento de riesgos físicos para la mujer que se somete al mismo, riesgos que pueden desencadenar además en problemas para concebir y para mantener un nuevo embarazo en el futuro. El aborto inducido, además de ser un acontecimiento dramático en la vida afectiva tanto de la mujer como del hombre, puede afectar en las relaciones de pareja. El aborto por sección, legrado o aspiración puede provocar infección, trauma del cervix, perietonitis, endometritis y muchas más enfermedades. El aborto por dilatación y curetaje, los mismos riesgos que en la de succión o aspiración, y además puede haber complicaciones adicionales. Aumento del riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Recientemente se ha publicado un artículo donde dice que en los estudios futuros, el uso de tanto anticonceptivo puede provocar aborto inducido y riesgos de cáncer de mama. Complicaciones en futuros embarazos. Tras un aborto inducido, en general, no tienes por qué tener problemas para concebir y llevar una gestión de término, pero debes tener en cuenta que se trata generalmente de una cirugía sobre el útero y por tanto no está exenta de consecuencias físicas. También se podría poner en peligro tu fertilidad futura. Ok, continúo con situación del aborto en México. El aborto en México es legal cuando se da por ciertas circunstancias contempladas en la ley. Esas circunstancias se conocen como casuales y causales y cada estado del país determina cuáles de ellas acepta. En total, México tiene 8 causales por las que se puede abortar sin que sea considerado un delito. Cuando el embarazo es producto de una violación en los 32 estados. Cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, si el producto presenta alguna malformación congénita grave, si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente, cuando la economía precaria de la mujer se agravia al continuar el embarazo o por libre decisión de la mujer. El aborto por libre decisión de la mujer puede realizarse dentro de las primeras 12 semanas de embarazo y solamente está permitido en la Ciudad de México y actualmente también en Oaxaca. Sin embargo, los servicios de salud públicos, así como las clínicas privadas, ofrecen la atención también a las mujeres que provienen de otros estados de la República o incluso de otros países. Si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente, cuando el aborto ocurre de esta manera, se da como resultado que no lo hizo con la intención de abortar. Cuando el aborto es provocado accidentalmente, como lo dice la ley de manera imprudencial, no debe imponerte sanción alguna. Eso se encuentra en el artículo 196 del Código Penal Estatal. Y en esta diapositiva podemos ver los estados que despenalizaron el aborto y los que están en los que se discuten los congresos locales. Y ya después de esto pasamos a las conclusiones de cada uno. Bueno, mi conclusión es el aborto. Para mí, la verdad, abortar una persona que estaba consciente de las relaciones que estaba teniendo y lo que podía ocasionar esto, pues para mí abortar no está bien, porque pues te pudieron haber cuidado y pudieron haber utilizado protección. Claro, esa es mi opinión. Obviamente todos pensamos diferente y todos tenemos diferentes pensamientos acerca del tema del aborto. En caso de una violación, la verdad es que yo sí estaría a favor, pues porque es algo que tú no quisiste que pasara y sin embargo pues pasó y ahí en ese caso solamente yo estaría a favor.
Ok, como lo mencionó mi compañera, este tema es algo controversial, por así decirlo. Entonces cada quien tiene su opinión propia. Pero yo llegué a la conclusión de que el aborto se debería tratar más en las escuelas, sobre todo para evitar que esto suceda. También a mi parecer el aborto debería ser legal ante todas las circunstancias en el país, ya que hay muchos embarazos adolescentes y muchas familias que no cuentan con los recursos necesarios para tener un hijo. Y hasta aquí acaba mi conclusión. En mi caso, yo concluyo que realmente el aborto sería en un futuro muy necesario, ya debido a la sobrepoblación o cualquier otro tipo de causas. Usualmente, hoy en día no se toma tanto en cuenta sobre si realmente importa la vida del bebé o la vida de la madre. Usualmente la gente tiene opinión muy diferente en caso de estar a favor del aborto o no. En mi caso, estoy realmente más a favor del aborto porque creo que es más necesario para salvar la vida de la madre, y en caso de violaciones y ese tipo de cosas también sería más necesario. En todo caso, si no fue producto de una violación, también es mejor porque de todas formas una madre primeriza que está estudiando, que está en la prepa, buscará de forma inmediata abortar y probablemente lo busque de forma clandestina, así que es más seguro que lo hagas de forma legal, porque así mínimo son doctores certificados que saben lo que están haciendo y tienen principios y saben sobre cualquier cosa que pueda afectar en tu cuerpo. Y creo que ese es el final de nuestra clase. Falta la conclusión.